Todo el expediente UAP, los vídeos del Pentágono analizados al detalle. Introducción. Durante décadas, hablar de ovnis era sinónimo de conspiración, sombreros de papel de aluminio y vídeos borrosos tomados en campos alejados por aficionados. Pero algo cambió para siempre. El Pentágono, la fuerza militar más avanzada del planeta, rompió el silencio. Dejaron de llamarlos ovnis y pasaron a llamarlos UAPs, fenómenos anómalos no identificados. Y lo más importante, han desclasificado tandas de vídeos directamente extraídos de sus sensores más avanzados. Para analizar con rigor estos metrajes, no podemos dejarnos llevar por la emoción. Debemos hacernos preguntas clave: ¿quién y con qué equipo se grabó? El comportamiento del objeto muestra una física imposible o inteligente. Se han descartado factores de confusión como drones, insectos, globos o ilusiones ópticas. Y lo más importante, ¿qué dicen los metadatos y los análisis de los expertos? Hoy no vamos a hablar de mitos. Vamos a analizar, segundo a segundo, las filmaciones oficiales más impactantes que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Oficina ARO han puesto sobre la mesa. Desde esferas perfectas grabadas sobre zonas de guerra en Irak y objetos que desafían las leyes de la física frente a las costas de California, hasta anomalías de rastreo múltiple en archivos de reciente liberación. Quédate hasta el final, porque el análisis de los últimos datos te va a sorprender. Capítulo 1, El orbe de Mosul, archivo DOD-1116888809MP4. Comenzamos en una de las regiones más vigiladas y peligrosas del mundo. Cielos de Mosul, en Irak. Un avión de reconocimiento espía MC-12 Liberty de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se encuentra filmando el terreno en una misión rutinaria de vigilancia. De pronto, un objeto entra en su campo de visión. Lo que se observa en la grabación es una esfera perfecta. No tiene alas, no tiene ventanas, no tiene colas ni timones de dirección. Tampoco deja una estela de humo ni se aprecia el calor de un motor convencional. El objeto se desplaza a una velocidad constante y en una línea recta perfecta sobre una zona residencial urbana. El informe oficial: este vídeo fue analizado exhaustivamente por los laboratorios de inteligencia militar y presentado formalmente ante el Congreso de los Estados Unidos por la Oficina AARO. Al verificar la fuente y la credibilidad del equipo óptico del avión MC-12, se confirmó que no existía manipulación en los metadatos ni edición digital. El informe técnico detalla que el objeto estaba completamente frío en el espectro infrarrojo y no emitía ningún sonido detectable por los sistemas de soporte. Al durar la grabación solo unos pocos segundos y no contar con un enganche de radar continuo o relatos adicionales de testigos en tierra para corroborar su escala exacta, el Pentágono descartó que fuera un fallo del lente y lo archivó formalmente como caso abierto e irresoluble. Mi análisis: al responder a las preguntas sobre factores de confusión, muchos escépticos sugirieron que es solo un globo de helio a la deriva. Sin embargo, analicemos las condiciones atmosféricas del lugar. Estamos en una zona de conflicto desértica con intensas corrientes térmicas ascendentes provocadas por el calor de los edificios. Un globo común se tambalearía o perdería altitud. Este orbe mantiene un vector de trayectoria rígido, plano y uniforme. No muestra un comportamiento evasivo inteligente, pero su forma y velocidad descartan que sea un pájaro o un insecto cercano al lente debido al enfoque focal de la cámara. Si es un dron espía, exhibe una firma de propulsión oculta que supera los estándares públicos actuales. Capítulo 2, Incidente del USS Nimitz, archivo DOD-1116888816MP4. Viajemos ahora frente a las costas de San Diego, California. Este no es solo un vídeo, es el caso mejor documentado y verificado por múltiples plataformas en la historia militar moderna. Durante días, el crucero de batalla USS Princeton, equipado con el radar AN/SPY-1, detectó misteriosas flotas de objetos que caían del espacio exterior, descendían de los 80,000 pies hasta el nivel del mar en menos de un segundo. Para investigar, enviaron los cazas F-18 Super Hornet. Pilotos veteranos como el comandante David Fravor informaron ver un objeto blanco, liso, con forma de caramelo tic-tac de unos 12 metros de largo, flotando sobre el agua y moviéndose de forma errática como una pelota de ping-pong. El informe oficial: la autenticidad de este metraje está fuera de toda duda. Fue grabado por el sistema óptico de vanguardia de un caza de la Armada y corroborado por múltiples testigos de élite en perfecta sincronía con los radares navales.
El informe concluyó que las capacidades del objeto eran tecnológicamente desconocidas. Los radares confirmaron una aceleración extrema que superaba los Mach 30. No se registró explosión sónica, firmas térmicas por la fricción del aire ni perturbaciones mecánicas en el entorno. Tras consultar con ingenieros aeronáuticos y expertos en aviónica, el Pentágono determinó que no existían explicaciones convencionales disponibles. Mi análisis: si aplicamos las preguntas de verificación técnica, este caso destruye cualquier posibilidad de confusión común. No puede ser un dron comercial, un avión o un pájaro, ningún artefacto conocido puede descender a esa velocidad sin desintegrarse por la fricción atmosférica. El objeto demostró un comportamiento inteligente y evasivo absoluto, reaccionó de inmediato cuando el sistema de armas del caza intentó pasar de un seguimiento pasivo a un bloqueo de radar activo para medir su distancia. En ese milisegundo, aceleró hacia la izquierda saliendo del encuadre. La constancia de su masa y la ausencia de firmas calóricas sugieren una tecnología que manipula el espacio-tiempo local, aislándose de la gravedad y la inercia convencional. Capítulo 3. El caso Gimbal, archivo DOD-1116889664MP4. Costa este de los Estados Unidos. La tripulación de un caza del portaaviones USS Theodore Roosevelt se encuentra con algo inédito. El vídeo conocido mundialmente como Gimbal muestra un objeto con forma de disco o platillo invertido rodeado por un extraño halo de calor. Pero lo verdaderamente impactante ocurre en la mitad del vídeo. Si escuchamos el audio original, los pilotos hablan de una flota entera de objetos moviéndose en sus radares tácticos. Mientras el avión avanza en contra de vientos de gran intensidad, de más de 220 km por hora, el objeto principal se detiene de golpe en el aire y realiza una rotación controlada sobre su propio eje vertical, desafiando la aerodinámica convencional, sin perder altura ni cambiar de rumbo. El informe oficial: los metadatos de la cámara térmica AT-FLIR confirman que el vídeo es completamente auténtico y fue registrado durante un ejercicio de entrenamiento militar. Al analizar los factores de confusión, los analistas técnicos de la ARO sugirieron una hipótesis escéptica: el halo luminoso y el movimiento de rotación podrían ser un artefacto óptico o un efecto de lente provocado por los espejos internos de la cámara al girar para no perder un blanco caluroso. Sin embargo, debido a las declaraciones coincidentes de los pilotos y los datos de radar que respaldaban la presencia física de la flota, el estatus oficial del caso se mantiene como bajo investigación y no identificado. Mi análisis: podría tratarse de una ilusión óptica causada por el motor térmico de un avión lejano volando de frente. Aunque la física de los espejos de la cámara explica de forma matemática cómo puede distorsionarse la luz dando una falsa sensación de giro, esta teoría ignora el contexto y las pistas adicionales. El sistema de radar táctico del avión no sufre de artefactos de compresión ópticos, estaba registrando múltiples contactos sólidos volando en formación junto a este objeto líder. Además, mantener una posición estática y rotar de forma tan limpia contra vientos huracanados sin superficies de control aerodinámico visibles inclina la balanza hacia un fenómeno físico real y no a un simple reflejo de lente. Capítulo 4. El caso GoFast, archivo DOD-1116890444MP4. En el mismo despliegue militar en la costa este, el mismo escuadrón capturó el cuarto vídeo, GoFast. En este fragmento vemos un objeto esférico, blanco y brillante, que parece volar a una velocidad supersónica a escasos metros del agua del océano. El audio denota la euforia de los pilotos al lograr fijar el sensor automático sobre un blanco tan rápido y escurridizo. Durante años, este vídeo se usó como la prueba definitiva de objetos volando a ras de mar a velocidades increíbles. Pero aquí es donde la ciencia de datos del Pentágono dio una sorpresa. El informe oficial, tras una rigurosa verificación técnica a cargo de matemáticos y científicos de la defensa, el Pentágono emitió un veredicto definitivo para este archivo con un alto nivel de confianza: caso resuelto. Al cruzar los datos de telemetría impresos en la pantalla, los cuales indicaban una altitud del caza de 25,000 pies y un ángulo de inclinación óptica de 22 grados, se determinó mediante trigonometría que la distancia real al objeto era de 4.3 millas náuticas. El objeto no estaba rozando el océano, sino flotando a unos 13,000 pies de altura, y su velocidad real oscilaba entre los 5 y 60 km por hora. El caso se cerró clasificándolo como un elemento convencional, un globo meteorológico o científico a la deriva. Mi análisis:
Este es el ejemplo perfecto de cómo un factor de confusión geométrica puede engañar incluso a pilotos experimentados. Lo que presenciamos aquí es una ilusión óptica masiva provocada por el efecto de paralaje. Dado que el caza se desplaza a cientos de nudos a gran altura y la cámara está bloqueada apuntando fijamente a un punto intermedio, el fondo marino se mueve a una velocidad brutal en el encuadre. Esto genera la falsa sensación de escala y velocidad supersónica. El objeto no muestra comportamiento inteligente ni evasivo, simplemente flota al ritmo de las corrientes de aire. Coincido plenamente con la resolución oficial, Go-Fast es un objeto completamente ordinario. Capítulo 5, Esfera del Sur de Asia, archivo DOD-1116890551MP4. Avanzamos hacia los registros más recientes desclasificados. Cielos del sur de Asia. En este caso, la plataforma que graba no es un avión tripulado por humanos, sino un dron militar de ataque y reconocimiento o MQ-9 Reaper. La cámara del dron está apuntando al suelo, siguiendo un objetivo terrestre, cuando de pronto una esfera metálica cruza la pantalla a una velocidad angular tremenda, cortando la trayectoria de grabación del dron. Su forma limpia, redondeada y opaca recuerda de inmediato al caso que vimos al inicio, el orbe de Mosul. El informe oficial: los analistas de la ARO examinaron los metadatos de este archivo para descartar cualquier tipo de edición digital. Determinaron que el avistamiento tuvo una duración menor a 3 segundos y constituyó una captura puramente pasiva de los sensores ópticos. Al no contar con relatos de testigos adicionales en la zona, ni datos de radar activos que permitieran calcular si el objeto realizaba aceleraciones inteligentes o si mantenía un tamaño constante, la oficina técnica declaró que las evidencias eran insuficientes. Debido a esta falta de datos cruzados, el expediente permanece clasificado como UAP no resuelto. Mi análisis: al aplicar el filtro de los factores de confusión comunes en este escenario geográfico, debemos recordar que el sur de Asia es un foco caliente de espionaje internacional. Debido a la brevedad del clip, no se puede descartar matemáticamente que el objeto sea un pájaro grande volando a una altitud distinta o un trozo de basura industrial arrastrado por corrientes de aire a gran velocidad, lo que causaría una falsa sensación de velocidad angular debido al movimiento de la propia cámara del dron. Sin embargo, tampoco podemos ignorar la posibilidad tecnológica: diseñar drones espías perfectamente esféricos y de sección transversal reducida es una prioridad militar actual para evadir radares. Es muy probable que estemos ante una plataforma de reconocimiento encubierta de última generación. Capítulo 6, Reconocimiento perimetral costero, archivo DOD-11689057MP4. Pasemos a analizar un documento que nos muestra el despliegue de los sistemas ópticos avanzados en misiones de patrulla perimetral costera. En este metraje, capturado en blanco y negro a través de intensificadores de imagen infrarrojos, observamos un vuelo panorámico sobre una geografía muy específica, una zona de península o una pequeña porción de tierra rodeada de agua. La cámara realiza un barrido metódico mostrando estructuras bajas dispersas en el terreno, muelles y líneas de comunicación terrestres. En el centro exacto de la pantalla, una retícula azul rastrea el terreno mientras un indicador con una flecha rota dinámicamente apuntando hacia el norte geográfico, manteniendo la orientación espacial del operador. Grandes bloques negros de censura cubren los laterales para proteger los datos tácticos de la aeronave. El informe oficial: al verificar técnicamente la fuente, el Pentágono confirmó que este vídeo pertenece a los registros oficiales de una patrulla aérea de la Armada encargada de la seguridad de perímetros navales estratégicos. El informe aclara que en este fragmento específico del archivo 057, el sensor óptico no se encuentra realizando el seguimiento directo de un objeto con comportamiento anómalo o trayectoria evasiva. Sin embargo, el metraje fue desclasificado e indexado dentro del expediente UAP global debido a que se grabó en la misma ventana de tiempo y coordenadas geográficas donde los radares de los buques de apoyo de la flota detectaron múltiples contactos electromagnéticos no identificados entrando y saliendo del espacio marítimo restringido. Mi análisis: al examinar las condiciones del lugar y descartar factores de confusión visual, este vídeo es vital porque nos aporta la línea base de cómo se ve un reconocimiento militar auténtico. No hay reflejos ni artefactos de compresión que enturbien la imagen, la infraestructura terrestre y la costa se aprecian con total nitidez. La utilidad de este vídeo en nuestro análisis es contextual: demuestra que los sensores ópticos estaban perfectamente calibrados y operativos en el momento en que los sistemas de radar circundantes sufrieron alertas por tráficos desconocidos.
Es la prueba de que el Pentágono documenta no solo el avistamiento en sí, sino todo el entorno operativo afectado por la intrusión de estos fenómenos. Capítulo 7. La firma no identificada en las nubes, archivo DOD-1116890082MP4. Adentrémonos ahora en uno de los documentos de análisis de rango más puros liberados por inteligencia. En este clip nos encontramos con una perspectiva de sensor a gran altura orientada inicialmente hacia un espeso manto de nubes y neblina densa que obstruye la visibilidad. A medida que el metraje avanza, el sensor realiza un paneo y las nubes comienzan a abrirse, despejando el campo visual de la óptica térmica. Es justo en ese instante cuando el sistema detecta una anomalía y aparece en pantalla una etiqueta de datos militar explícita que reza: firma térmica pequeña no identificada. El sensor se bloquea intentando seguir la sutil firma de calor de un cuerpo compacto que se desplaza de manera estable a través de la atmósfera despejada, manteniendo un contraste térmico reducido pero perfectamente detectable por la instrumentación de largo alcance. El informe oficial: este archivo fue sometido a una rigurosa verificación de metadatos por parte de la oficina ARO para descartar cualquier tipo de edición digital. El informe técnico oficial detalla que la firma calórica fue catalogada inicialmente como un UAP potencial debido a que la aeronave operaba en un espacio aéreo controlado sin ningún plan de vuelo coordinado ni transpondedor activo que permitiera su identificación. Tras consultar con expertos en meteorología y tráfico aéreo, los analistas clasificaron el estatus de este metraje bajo la categoría de bajo evaluación / probable elemento convencional pendiente de correlación, sospechando de una sonda meteorológica o un dron privado, aunque el caso sigue técnicamente abierto por falta de una identificación positiva del fabricante. Mi análisis: al hacernos las preguntas sobre factores de confusión como nubes, polvo o humedad, este vídeo es un excelente ejemplo de cómo los sensores infrarrojos modernos aíslan los objetivos. El espeso manto de nubes inicial podría haber provocado un reflejo o un artefacto térmico difuso, pero al abrirse la nubosidad, el objeto emerge manteniendo una forma y un contraste calórico totalmente constantes. No realiza maniobras inteligentes ni cambios de aceleración bruscos, se desplaza de manera lineal y pasiva, lo que apoya sólidamente la hipótesis oficial de que se trata de un globo científico o un pequeño dron civil a la deriva del viento. Sin embargo, el hecho de que los algoritmos automatizados militares no lograran emparejar su firma con ninguna aeronave conocida en sus bases de datos nos recuerda lo vulnerable que es el control del espacio aéreo ante tráficos clandestinos convencionales. Capítulo 8. El seguimiento multidireccional nocturno, archivo DOD-1116891688MP4. Pasamos ahora a uno de los lotes de archivos más complejos e intrigantes de la comunidad de defensa. En este vídeo de visión infrarroja nocturna, los sensores militares se fijan en un escenario completamente oscuro donde comienzan a manifestarse puntos anómalos de alto contraste térmico. Observen el comportamiento en pantalla. Inicialmente, el sistema sigue una traza central que parpadea y cambia su firma de calor de forma intermitente. Lo más inquietante ocurre a medida que avanza el metraje: múltiples fuentes de luz o calor lineales cruzan el plano desde esquinas opuestas a gran velocidad, apareciendo y desapareciendo de forma errática. El sensor militar intenta recalibrar constantemente su enfoque pasivo para reajustar los puntos de contraste mientras estos parecen interactuar o cruzarse en el espacio aéreo monitorizado. El informe oficial: este registro fue auditado y verificado por el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, descartando anomalías en los metadatos o manipulación física del soporte de grabación. El informe de la ARO clasifica oficialmente este expediente bajo la categoría de UAP no resuelto. Los analistas técnicos confirmaron que los sensores registraron firmas calóricas reales y corpóreas, pero la naturaleza multidireccional de los tránsitos y la absoluta falta de un patrón de vuelo o sonido que coincida con los parámetros de la aviación comercial o militar conocida impidieron asignarle una explicación convencional. El caso permanece abierto con alta prioridad de estudio. Mi análisis: al evaluar los factores de confusión ópticos en este entorno nocturno, debemos preguntarnos si podríamos estar viendo un reflejo interno de la lente, estrellas de fondo distorsionadas por la atmósfera o un ejercicio de contramedidas térmicas, bengalas de caza. Las bengalas militares muestran un patrón de caída parabólico y un enfriamiento lineal predecible. Aquí, por el contrario, los vectores calóricos cruzan el plano en ángulos opuestos y a velocidades angulares totalmente dispares. Tampoco se aprecian artefactos de compresión que justifiquen el comportamiento. La forma en que las firmas térmicas aparecen,
interactúan y desaparecen de forma cruzada denota un escenario de tráficos aéreos múltiples y anómalos en una zona restringida que desafía la hipótesis de cualquier fenómeno atmosférico pasivo o confusión con insectos cercanos. Capítulo 9. El caso de los objetos en tándem. Archivo DOD-11689142MP4. Terminamos nuestro desglose con un archivo verdaderamente desconcertante. En este clip, el visor óptico se encuentra bloqueado en modo de rastreo en el centro de la pantalla. A diferencia de las esferas individuales que vimos en Mosul o en Asia, aquí nos enfrentamos a una estructura múltiple. Miren fijamente la firma térmica que aparece en la parte superior del retículo. El sensor militar logra captar y enganchar 3 áreas distintas de contraste térmico brillante. Lo verdaderamente anómalo es que estas 3 firmas no se mueven de forma independiente, se desplazan al unísono manteniendo una posición y una orientación perfectamente fijas y rígidas entre sí, como si estuvieran unidas por una estructura invisible o formaran parte de un único y gigantesco objeto compuesto. El informe oficial, este vídeo fue desclasificado y puesto a disposición pública bajo las recientes directivas de transparencia gubernamental sobre fenómenos aéreos. Tras someter el archivo a pruebas de autenticidad técnica, el reporte de la ARO confirmó con un nivel de confianza absoluto que el sensor óptico registró un blanco físico real en movimiento coordinado. Sin embargo, el informe oficial concluye que el análisis de sus atributos estructurales, su firma de sonido inexistente y sus características de rendimiento se encuentra actualmente bajo un proceso de investigación activa en curso, sin haber podido correlacionar el avistamiento con ninguna aeronave, satélite o dron conocido en los inventarios públicos o clasificados. Mi análisis, al aplicar las preguntas sobre el comportamiento del objeto y los posibles factores de confusión, este caso nos plantea un dilema técnico fascinante. Al ver 3 puntos calóricos desplazándose con una orientación geométrica tan rígida y constante, la ciencia de datos nos ofrece 2 explicaciones lógicas principales. La primera es que estemos ante un factor de confusión de escala, un único y masivo objeto de forma triangular o modular volando a gran altura, cuyos motores o puntos de fricción térmica son lo único que satura el sensor infrarrojo, ocultando el resto del fuselaje en la oscuridad. La segunda es que se trate de un enjambre de drones automatizados de última generación volando en una formación perfecta gracias a un enlace de datos sincronizado milimétricamente. En ambos escenarios, la ausencia de firmas de skate convencionales y la fijeza del bloque apuntan a una disciplina tecnológica soberbia que justifica por qué el Pentágono mantiene este expediente bajo estricto análisis. Capítulo 10. El expediente de seguimiento nocturno, archivo DOD-11689168MP4. Llegamos a un punto crítico dentro de las grabaciones de exclusión aérea. En este vídeo, capturado en condiciones de nula visibilidad mediante visión nocturna e infrarrojo avanzado de onda larga, LBIR, nos adentramos en un escenario táctico complejo. El fondo de la pantalla se muestra completamente oscuro mientras la cámara busca referencias térmicas estables. Presten mucha atención al desarrollo de este metraje. El sensor militar logra detectar y enganchar una configuración de doble núcleo, 2 intensos focos lumínicos y calóricos paralelos que se desplazan de manera coordinada cruzando el plano a altas velocidades angulares. A diferencia de las esferas individuales, estas firmas térmicas no parpadean siguiendo patrones estroboscópicos estándar de la aviación comercial, y el operador activa el sistema de fijación automática en un intento por calcular el vector exacto de desplazamiento. El informe oficial, el expediente de la oficina ARO adjunto a este archivo clasifica el caso en su categoría de UAP no resuelto bajo investigación. Los reportes analíticos del Departamento de Defensa señalan que el software del caza registró firmas físicas reales de un vector en movimiento transversal sustained. Sin embargo, debido a las condiciones lumínicas de la captura y a que los 2 puntos térmicos paralelos mantuvieron una sincronía rígida antes de ejecutar una maniobra de alejamiento y pérdida de declinación hacia el cuadrante noroeste, los datos de telemetría siguen en proceso de modelado para determinar si corresponde a una plataforma convencional clandestina. Mi análisis, lo que hace verdaderamente interesante a este archivo es el comportamiento de su firma dual en un entorno sin referencias de relieve terrestre. Cuando analizamos 2 puntos de calor idénticos desplazándose de forma perfectamente horizontal respecto a la retícula, la explicación convencional nos remite de inmediato a los motores de un dron militar pesado, UAV, de nueva generación o a una aeronave operando en modo de pruebas tácticas con luces de navegación apagadas. No obstante,
la tremenda estabilidad de la radiancia calórica frente a los reajustes dinámicos de ganancia del filtro óptico del avión demuestra una disciplina de ingeniería soberbia. Al igual que el caso en tándem, este enigmático par de firmas calóricas mantiene a los especialistas de inteligencia tratando de descifrar si se trata de un fuselaje oculto o de un enjambre de reconocimiento automatizado. Conclusión y cierre. 10 vídeos oficiales, 10 registros directos de la tecnología militar más avanzada del mundo. Como hemos podido comprobar a lo largo de este desglose, aplicando las preguntas correctas y analizando con rigor científico los sensores, algunos casos como GoFast encuentran una respuesta lógica y matemática en la ciencia de la óptica y la geometría de paralaje. Pero otros, como el tic-tac del Nimitz, el orbe de Mosul o las misteriosas firmas estructurales de los últimos reportes en tándem y nocturnos, siguen rompiendo los esquemas de los mejores analistas y científicos del Departamento de Defensa tras haber descartado todas las explicaciones convencionales conocidas. La pregunta ya no es si estos objetos existen, el propio gobierno de los Estados Unidos ha roto el secreto admitiendo que están operando en nuestro espacio aéreo y monitorizado. La verdadera incógnita tras verificar las fuentes y la tecnología es, ¿de quién son estos vectores? ¿Estamos ante proyectos militares clasificados que van décadas por delante de la ciencia pública, o nos enfrentamos a algo cuyo origen no pertenece a este planeta? Déjame saber en los comentarios cuál de estos casos te ha parecido el más enigmático tras este análisis técnico y qué explicación le das a las firmas térmicas del Pentágono. No olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones en profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo.